puedan después volver a escucharla cuando ustedes tengan interés. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos y a todas a la Universidad Católica de Córdoba, a la Facultad de Educación y a este espacio curricular o esta cátedra que se denomina Política Educativa, que en realidad con el cambio de plan de estudio se ha convertido ahora en Política Educativa, antes tenía otra denominación. Bueno, mi nombre es Belén, me pueden llamar por el nombre, Eduardo puso, me pueden llamar por el nombre, me pueden decir Edu. A mí todo el mundo me dice Belén, así que me digan, me pueden decir Belén tranquilamente, todos acá somos colegas, así que me pueden llamar por el nombre. Bueno, yo doy esta cátedra, pueden ver algo de lo que hago en mi vida profesional, ya les voy a contar mis gustos, mis intereses también. Aparte de ser docente de la facultad, de dedicarme a la investigación, soy estudiante de la facultad, que igual que Yamila, creo que dijo que se está por recibir, no, Victoria. También espero este año ya terminar con mi doctorado, ya estoy escribiendo ya lo último tramo de mi tesis doctoral, así que este año tiene que ser, no es que vamos a ver, tiene que ser este año. Y bueno, estoy dando esta cátedra que me encanta, me apasiona la política educativa. ¿Por qué motivo? Porque todo lo que pasa en el aula, todo lo que pasa en las instituciones, la función de las escuelas, la función de las instituciones de enseñanza, el rol del docente, hasta lo que se enseña, pasa por definiciones de la política educativa. Y el propósito es, en el marco de la cátedra, hacerles como digamos, como un marco, como un contexto, de manera tal que a ustedes les sea útil en términos del perfil de la carrera, pensando no que van a ser politólogos, sino que van a ser profesores de la enseñanza, ¿sí? En distintos niveles, y una enseñanza que está vinculada a sus campos disciplinares. Entonces, con estas salvedades vamos a ver la política educativa desde esta perspectiva. Bueno, eso con respecto a mi presentación. ¿Alguien quiere preguntarme algo en lo personal? Lo puedo contar. Una de las cosas que siempre cuento, que es lo más intenso de mi hoja de vida, es que además de ser profesional, de ser docente, de investigar, soy mamá. Eso lo cuento siempre, porque es lo más pesado que tuve en mi hoja de vida, ¿sí? Fui madre de 7 hijos, y o sea, sé los desafíos y las luchas que tenemos que llevar adelante para maternar, a la vez que seguir estudiando, seguir escribiendo, investigando, y bueno, uno llega a un momento de la vida donde los hijos dicen, mamá, ¿hasta cuándo? Y cuando uno quiere parar, dicen, mamá, ¿cómo vas a parar ahora? Entonces, bueno, uno dice, no sé si hice tan mal, pero bueno, uno se cuestiona muchas cosas, por ahí siente mucha culpa, ¿no? Pero tengo mis 7 hijos, tengo 6, en realidad tuve 7, tengo 6, y de los 6, he podido mirar el sistema educativo desde muchísimos lugares. Este año cumplo 37 años adentro del sistema educativo. Por todos los niveles he pasado. He pasado por muchas modalidades, no por la rural, no por la especial, y pude ver al sistema educativo desde una perspectiva completamente diferente como madre. ¿Sí? Entonces creo que mis mayores búsquedas, sobre todo mis búsquedas académicas, mis lecturas, mis escrituras, tienen mucho que ver más que nada con esta parte de maternidad. Sobre todo de pensar en un sistema educativo que sea para todos y todas, que haya un lugar para todos. Y espero, bueno, poder lograrlo a través de mi práctica de enseñanza. En esta cátedra tengo 2 adscriptos que nos van a acompañar, colegas, han sido alumnos, compañeros de laburo, que los quiero presentar y ellos van a presentarse, les voy a dar un ratito para que se presenten.
Ellos no están en el aula, pero hoy me autorizaron para que los habilitara, para con quién me contactara, porque ellos van a estar en los foros interactuando con ustedes. Bueno, por un lado Alejandra también viene de un campo que no es el campo de la educación, aunque se dedica mucho a la parte de, hace una fuerte labor pedagógica en lo que yo la vengo siguiendo, ha sido estudiante mía, o sea que ha transitado, hola, o sea que ha transitado también por el profesorado universitario, bueno, como colega alumna, y ahora, bueno, está como adscripta en la cátedra, así que ya llevamos muchos años de contacto personal, además de lo que fueron las clases. Bueno, con Emi tengo también un vínculo requete contra estrecho, porque somos compañeros de laburo. Ahora estamos en sistemas diferentes, Emi está en el sistema municipal, yo sigo en el sistema educativo provincial, pero seguimos con ese lazo que nos ha conectado desde cualquier otro lugar. Y bueno, para mí es un gustazo enorme que ellos dos puedan estar conmigo acompañándome y acompañándonos en este tránsito. Así que les voy a dar la palabra a Ale para que haga su presentación y ustedes la conozcan, y después le voy a dar la palabra a Amy. Así que adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejandra, me dicen Ale. Les quiero contar que estoy muy emocionada de ver este comienzo, de escuchar que hay muchos futuros o próximos colegas. Y bueno, también contarles que soy mamá de 2 nenes pequeños. Y bueno, recién me conectaba con esta emoción de verlos a ustedes que hoy se inician, y pensaba en lo que decía Vicky, de que no proviene de las ciencias sociales y que quizás los textos, la palabra que empleaste fue que eran bastante complejos. Seguramente que a Cime y a Florencia no les pasa lo mismo, porque están mucho más ambientadas a esta lectura, pero bueno, quiero que los que no provienen de este campo de las ciencias sociales no se desalienten, que todo se puede y que es un enorme desafío, y que lo más importante que a mí me dejó el profesorado es justamente generar una apertura de pensamiento para poder mirar nuestras prácticas educativas de otra manera y hacer que todo fluya mucho más rápido. También algo que les quiero comentar es que tuve la suerte de tener excelentes docentes que ustedes ya van a ir viendo, sobre todo la profe Belén, si bien ella desarrolla la materia política educativa que les va a encantar, pero quiero que hablo de mi experiencia, yo tomé mucho de ella, de esta manera que ella tiene de brindarse con sus alumnos, con los futuros colegas, y que ella es muy tecnológica, así que van a aprender seguro un montón de cosas para hacer, justo en esta era digital, para hacer que las clases sean mucho más movilizantes y que puedan llegar mejores a sus alumnos. Así que bueno, bienvenidos, gracias, y yo estoy a disposición para todo lo que pueda favorecerles o acompañarles o facilitarles, sobre todo eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias y bienvenida también a la cátedra. Emi, tenés la palabra. Presentate, mi querido, también. Gracias, Belén. Bueno, buenas noches. Un gusto enorme. Mi nombre es Emiliano. No tengo hijos como las chicas, pero bueno, el punto siempre a favor, que como ven en cuenta que es madre, yo siempre cuento que vengo del interior, soy de Mar Chiquita, así que bueno, mi experiencia viene más que nada por el lado de lo práctico y de la política, no tanto de la formación en educación. Así que este proceso de adscripción de cátedra es una formación tanto para ustedes como para mí, es un ida y vuelta y una propuesta de aprendizaje mutuo. Trabajé, como decía Belén, en el Ministerio de Educación, fuimos compañeros en diferentes equipos, pero bueno, trabajamos muy bien y muy conectados las veces que lo hicimos, y ahora me estoy desempeñando en la Municipalidad de Córdoba, en el Observatorio de Política Educativa, y bueno, mi formación de base es licenciado en Gestión Pública, y estoy terminando mi maestría en Planificación Territorial de la Universidad de Granada.
Entonces, bueno, dentro de eso, siempre todos los trayectos, antes había arrancado otras carreras que, bueno, terminaron naufragando. La verdad que por suerte digo que terminaron naufragando porque estoy muy conforme con lo que llegué a conformar y a hacer, así que muy, muy feliz de cómo se dieron las cosas. Toda formación es un desafío, es genial que pongamos el foco tal vez en cosas a lo que no estamos habituados, es la forma más grande que tenemos de crecer y de incorporar vocabulario y miradas, así que felicitaciones para los que no son del campo de las ciencias sociales, o son del campo de las ciencias sociales, pero no del campo de la educación principalmente, ¿no? Que es un mundo aparte. Seguramente vamos a ver en el recorrido de la materia, todo lo que es política educativa es algo tan particular y tan interconectado a la vez que, bueno, es enriquecedor cualquier trayecto que hagamos. Así que, bueno, felicitaciones y, bueno, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Emi, por tu presentación. Y, bueno, hechas las presentaciones formales, simplemente una pequeña aclaración, porque ustedes van a tener preguntas seguramente sobre la cátedra, sobre los parciales y sobre todo eso, y yo he preferido postergar esas preguntas y esas dudas para el próximo encuentro, cuando yo les cuelgue el programa en la página, en el aula. ¿Por qué motivo? Porque como he actualizado alguna bibliografía, la voy actualizando en virtud de lo que voy viendo, de las necesidades que voy viendo año tras año, de las devoluciones o retroalimentaciones que los estudiantes me van haciendo, que los colegas me van haciendo. Entonces he actualizado alguna bibliografía, la estoy citando, y cuando ustedes tengan todo completo en el programa, vamos a tomarnos la próxima clase, el próximo encuentro sincrónico, que sería el jueves próximo, un ratito para que si ustedes tienen dudas al comenzar, puedan hacer todas las preguntas relacionadas a eso. Sí me interesa algunas consideraciones de cómo está armada el aula. Ustedes fíjense que tienen una primera pestaña que solo está la bienvenida, ¿sí? Y en política educativa tienen una segunda pestaña que dice presentación de la materia. Ahí en la presentación es donde van a tener siempre las consultas, las notificaciones, los foros, la asistencia, o sea, no tienen que andar buscando a ver por dónde. Entran a presentación de política educativa y en la presentación va a estar todo. Después vamos a ir desplegando las diferentes solapas con cada uno de los módulos, ¿sí? En esos módulos, ¿qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar primero la videoconferencia, en segundo lugar van a encontrar la bibliografía relacionada con el módulo, que por ahí surge alguna conversación en la clase y yo agrego o quito alguna bibliografía. Generalmente van a encontrar una videoteca con materiales audiovisuales, teniendo en cuenta que muchos aprenden por la vía auditiva o a través de la imagen, así que va a haber una videoteca, pero todos los anuncios, todas las notificaciones, para que no se pierdan, va a estar en la segunda solapa que dice presentación de la materia. Ahí está todo, incluso tiene el cronograma colgado, los días de clase, los horarios, los parciales, las fechas de recuperatorio, que ya vamos a ver, porque las fechas de los parciales son domiciliarios, entonces por ahí en lugar de tener 1 hora y media de clase, podemos convenir de tener algo un poco menos, o más, si ustedes lo necesitan, según cómo vaya siendo la cursada y según las necesidades de ustedes. ¿Han podido entrar bien a la clase, al aula de política educativa? ¿Han tenido algún problema aparte de lo de la asistencia que me señalaba Eduardo, creo? No, bien, profe. Bien, no se han perdido. No. Bien, bueno, hecha esta aclaración, vamos a entrar, voy a empezar a compartir pantalla, me voy a mover en distintos espacios, vamos a trabajar con una breve presentación que después se las cuelgo para que ustedes la tengan y también la puedan utilizar para que vayan recopilando lo que vamos viendo en cada clase, además de la videoconferencia, que eso es más orientativo, es más rápido por ahí que el material audiovisual de la videoconferencia.
pero vamos a hacer algunas actividades como pensando en que vemos política educativa y a las últimas horas de clase. Y por otro lado, la necesidad de tomar yo alguna información que es importante, que necesito por ahí de ustedes para ir virando el trayecto, el rumbo que le vamos dando a la cátedra, en virtud, ¿no es cierto?, de sus perfiles, de sus necesidades, etc. Entonces yo ahora voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si pueden ver lo que yo estoy compartiendo. Cualquier cosa me levantan la mano. Ahí se va a abrir la solapa, le vamos a dar paciencia a mi compu hasta que se abra. Belén, mientras vas abriendo, saludo. Me acabo de colar. ¿Quién es por ahí? Guille. Guille. Hola Guille, bienvenida. Guille es la coordinadora de la carrera. ¿Cómo estás, Guille? Perdonen que interrumpo tan tarde, siempre trato de pasar un poquito más temprano. No hay ningún problema. Y se me fue atrasando el cronograma de saluditos. Perfecto. ¿Querés pasar algún anuncio, Guille? Dale, rapidísimo saludo, porque realmente les pido disculpas por entrar fuera. La idea siempre es pasar primero, presentarnos, aprovechar que los profes nos ceden un minutito para darles la bienvenida de manera conjunta. Y bueno, hoy el cronograma se me fue haciendo un poquito para atrás. Pero bueno, eso, saludarlos, darles la bienvenida, animarlos a que la virtualidad nos permite encontrarnos, ¿sí? Sabemos que este primer semestre seguramente será a través de este modo en el que nos encontraremos, pero la universidad y la facultad se está preparando y armando con una gran caja de herramientas y de estrategias nuevas, pensando en alternativas híbridas, ¿sí? Pensando en la vuelta a la virtualidad con herramientas que permitan el acceso a todos, ¿sí? Que las distancias las podamos superar y que justamente todo esto que nos ha permitido aprender en la pandemia y que nos ha permitido aprovechar estos espacios virtuales, también podamos explotarlos cuando estemos nuevamente juntos en la presencialidad, ¿sí? Bueno, Belén es una experta en uso de todas estas herramientas, así que también aprovechen para aprender. Ella utiliza aplicaciones y sin duda también esas, más allá de que el espacio los convoca a pensar en políticas, aprovechen también para que ella les pase todos estos tips que tiene y los utiliza de un modo muy lindo. Belén, bueno, garantizarles tanto a los profesionales que hoy han decidido arrancar con este trayecto de formativo que tiene que ver con la educación, pero digamos que se han animado a estar en este lugar de estudiantes, saber que cada uno de nuestros profes están abiertos a acompañarlos, así que siempre el primer pedido de ayuda, apunten a los profes. Los profes son los primeros canales de comunicación. Pero también contarles que tenemos otras líneas, ¿sí? Cuentan con un WhatsApp que funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche. Están tanto Jimena como Rocío va a estar prontamente, está Agustina en este momento. Y ellas son nuestro primer canal para cualquier urgencia que ustedes requieran. A ver, no me puedo conectar, tuvimos esta dificultad, no logro inscribirme en una materia o un examen. Bueno, ellas son las primeras, ¿sí? Y luego también cuentan, me pueden escribir a mí como coordinadora y a todo el equipo de gestión. Mariana, nuestra decana, está siempre también al tanto de todo y abierta a escuchar cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. También Lucas, nuestro secretario de grado. Así que realmente es un equipo que está dispuesto a acompañarlos en esta aventura del profesorado. Así es. Les vamos a pedir, justamente para facilitar más la comunicación,
que se organicen armando un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y que el administrador, o los administradores, en realidad este año lo que les propongo es que sean 2, luego hagan, digamos, las veces de delegados del curso. Delegados del curso que no lo tomen en términos ni gremiales, ni de responsabilidad, más que esto, lo de ser canales de comunicación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que rápidamente hacerles algún anuncio o hacerles una invitación para no saturarlos a todos con un montón de mails o con un montón de mensajes, lo hacemos a través del grupo de WhatsApp con ustedes y con un mail al delegado. Entonces, el delegado ya ve si el canal para ustedes es más fácil para enviarlo al WhatsApp o, como les decía, más práctico. Pero necesitaríamos eso, que alguno de ustedes o a un par de ustedes digamos, después le pueden comunicar a Belén. Belén, ¿te podrán pasar hoy a vos? O bueno, si no en el chat. Si pueden poner en el chat, claro, los números y eso, y los chicos Ale y Emi, que tengo como adscriptos, pueden ir tomando nota. Perfecto. Y Belén, quedamos para no interrumpir más, que después me lo pasen ustedes. Dale, ¿Sí? Perfecto. Lo que también podríamos hacer... Ya tenemos el grupo de WhatsApp de este curso, ya lo tenemos armado desde el lunes, nos faltaría elegir 2 delegados que se comuniquen con vos, Ay, Guille. Yamila, claro, si vos sos egresada nuestra. Sí. Claro, perdón, porque soy así medio... van a ver, ahí después en la facultad... tomando los números. Dale, Yami. Entonces, como vos tenés mi mail, porque tenés el de coordinación, pasame, Sí. si podés, hoy mismo el mail y los WhatsApp de los 2 coordinadores. Perfecto. De los 2 delegados, ¿sí? Y antes de irme, una invitación que les hago. Invitación totalmente libre, pero que nos parecía linda hacerla extensiva a todos ustedes. Nosotros la semana que viene, es decir, el 22, el 23, el 25 y el 26, todos los días menos el feriado, vamos a tener de 18 a 19:30 unas jornadas que la universidad ha llamado jornadas de ambientación. Están pensadas para presentarles la universidad y todas las ofertas que la universidad propone a los estudiantes de grado. ¿Qué quiere decir? A los chicos que han salido del secundario y arrancan su primer año de las carreras, ¿sí? En estas jornadas van a conocer desde todas las actividades extras que hay, a las autoridades, habrá recorridos, habrá todos los días una entrevista a alumnos, a profes, a egresados. Es algo que, reitero, no es obligatorio, pero que nos parecía lindo invitarlos, porque ustedes se logran ese día, entiendo que tendrán trabajo, familias, y les estoy pidiendo un extra, por eso les digo, es solo si lo quieren aprovechar. Pero es una horita y a lo mejor les permite saber qué voluntariados hay, qué talleres pueden aprovechar, todos esos talleres que se van a presentar, tanto de deporte, de música, son gratuitos, entonces son propuestas que allí van a tener alguien que se las cuenta en pocos minutos y que por allí después ustedes pueden aprovechar. Si no logran, ningún problema, porque reitero, es una actividad que va a estar y no nos parecía que se la perdieran por no saber que iba a estar, ¿sí? Pero no, es una actividad obligatoria, pensada y que sí está en cronograma de horario para los chicos que arrancan la carrera. Pero bueno, si alguno de ustedes se quiere sumar para conocer un poquito más de todas esas ofertas, los esperamos. Yo después les voy a pasar el link, ¿sí? A través justamente de los delegados. Prometí ser breve, pero no lo fui tanto, Belén, pero te agradezco. No, perfecto, Guille, no hay ningún problema. Aparte, todo esto los ayuda a ellos también a conocerte, ella es la coordinadora de la carrera, a organizar la comunicación, está muy bueno. Así que gracias, Guille, a vos por estar. Bueno, Guille está siempre dispuesta, siempre contesta, siempre soluciona. Así o por lo menos trato, a veces no tengo la solución, pero por lo menos lo pensamos, sí, buscamos a quién lo soluciona. Sí, bueno, sí. Belén, un abrazo. Un abrazo enorme. Para vos y tu un abrazo equipo. Fuerte. Un exitoso año para vos, Guille, también. Igualmente para todos ustedes. Bueno, ya estamos. Empezamos a caminar este año juntos. Así que, éxitos. Buenas noches. Nos vemos. Guille, que estés muy bien.
Chau, chau. Yo les dejo acá una invitación que es gratuita completamente, porque el día jueves 25 a las 17 horas, o sea que voy a estar en la presentación del libro antes de entrar a la clase con ustedes. Ustedes van a estar en clase, pero no sé si ustedes conocen al doctor Horacio Ferreira, que ha sido subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad de la provincia de Córdoba, que ahora está como secretario de Educación de la municipalidad. Él aparece como coordinador de este libro, junto con una colega de Buenos Aires. Y bueno, hemos escrito un libro y se hace la presentación desde la editorial Noveduc el día jueves a las 17 horas, el próximo jueves a las 17 horas, así que están todos invitados, es completamente gratuito. Creo que se ha colapsado la inscripción, pero lo pueden seguir por el canal de YouTube, después lo buscan en el canal de YouTube y pueden ver. Y que precisamente habla de planificación, aprendizaje, enseñanza, todo está enfocado al nivel superior, pero también puede ser útil con relación a los otros niveles, porque sé que hay muchos de ustedes que trabajan en otros niveles del sistema educativo. Bueno, la pregunta del millón que nos estaremos haciendo para introducirnos ahora a la cátedra, ya entrar al terreno, es cuando hablamos de política educativa, ¿qué es para nosotros la política educativa? ¿O cuáles son las primeras palabras, los primeros conceptos o las primeras ideas que nosotros asociamos a esta categoría, que es una categoría teórica, política educativa? ¿Y cuáles son esas ideas previas que nosotros tenemos? Es fundamental porque Yamila nos podrá decir muy bien, los saberes previos son todas aquellas estructuras cognitivas que nosotros tenemos y sobre las cuales se van asentando los nuevos saberes que vamos construyendo, ¿sí? Ustedes saben que el conocimiento se construye, por eso estamos parados en un paradigma del socioconstructivismo en este momento. Y en el marco de la política educativa también está parada en el paradigma del socioconstructivismo, con autores que particularmente, bueno, no voy a nombrar, pero que se enrolan en esa línea. Dejamos un poco la línea de Piaget, ¿sí?, que habla de una cuestión más cognitiva, para pasar a una dimensión del conocimiento que se construye en comunidad con otros. En esa construcción, el saber previo, ¿con qué vengo yo a este espacio en relación a lo que entiendo por política educativa? Va a ser el primer paso, ¿sí? Va a ser como el puntapié inicial para ver cuál es el concepto que yo tengo, cuáles son las ideas relacionadas a lo que es la política educativa, lo que vamos a entender por política educativa, y para que ustedes sepan que desde ese sitio y desde ese lugar vamos a empezar a construir conocimiento o nuevos saberes en este proceso que iniciamos hoy. Para hacer esto, todo el mundo me ha asociado con la tecnología, es cierto, soy una adicta tecnológica, pero con una particularidad. La tecnología, como dice Edith Lidwin, que es el campo pedagógico, yo tengo que aprender a usar la tecnología, pero la tecnología tiene que tener un fin y una intención pedagógica. Primero tengo que saber usarla, pero una vez que sé cómo usarla, tengo que tener clara cuál es mi intención pedagógica, qué quiero hacer con esa herramienta, de modo tal que la herramienta se convierta en un medio para y no en un fin en sí misma, ¿sí? Que no esté desplegando el uso de herramientas donde mareo y preguntan dónde estoy en el campus, estoy acá, estoy allá, y no sabemos para qué. Entonces, ahora vamos a hacer una actividad en vivo, para que ustedes y todos juntos podamos ver, Ale también estás invitada, Emi también estás invitado, vamos a hacer una actividad que como cuando capacitamos en el sistema educativo, bueno, capacitamos es feo la palabra, cuando decimos saquen los celulares, vieron que antes los celulares estaban prohibidos y ahora se convirtieron en el salvavidas, en el salvataje del sistema educativo en todos sus niveles. Yo lo que les voy a pedir a ustedes ahora es saquen los celulares,
y tienen que estar conectados con el Wi-Fi o tener paquetes de datos. Porque vamos a hacer esto, vamos a ver cuáles son las impresiones o las ideas previas que este grupo tiene respecto de lo que es para ustedes la política educativa. Esto que hacemos en vivo, aunque ustedes estén en su casa y yo esté acá y estamos en espacios distintos, creo que tengo un colega que está en Estados Unidos, puede levantar la mano. Eduardo, estás en Estados Unidos, más vale que nos mande fotos de allá, Eduardo. Después nos vas a contar cómo va la pandemia por allá. Fíjense las distancias y fíjense cómo la tecnología, ese mito de que por ahí la tecnología nos aleja, depende del uso que hagamos de ella, la tecnología nos puede acercar. Hay algo muy bonito que decía Edith Litwin ya no está. En mi formación, en mi proceso de autodidacta, de formación profesional, considero a Edith Litwin como una de mis maestras. Y cuando estaba ese debate tan profundo sobre si usar o no las tecnologías, que las tecnologías podían llegar a reemplazar a los colegas, a los docentes en las aulas o no, entonces ella plantea un ejemplo que me parece muy simbólico. Cuando aparecieron las primeras pizarras en las aulas, ustedes saben que en la historia de la educación lo primero que nace es el aula, ¿sí? Lo primero que nace es el aula. Después nacen las escuelas y en tercer lugar nace el sistema educativo. La pizarra fue una innovación tecnológica, ¿sí? Generalmente los estudiantes trabajaban en sus tablillas individuales, las tablillas de arena, ¿sí? Con las paletitas para poder barrer y hacer sus ejercicios, hasta que de pronto irrumpe la pizarra. Y Edith Litwin nos deja como legado su planteo. Cuando aparecieron las primeras pizarras en el aula, nadie se preguntó si la pizarra era buena o era mala, si era conveniente su utilización o no, sino que la bondad o maldad de esa herramienta, de ese soporte tradicional y más bien analógico, con qué fines lo estamos utilizando. ¿Cuál es la intención pedagógica que el profesor tiene detrás? Y que es bueno que lo transparente. En este caso, ¿yo qué estoy haciendo? Un sondeo de conceptos previos. Lo he hecho con grupos hasta de 150 personas, con mucho miedo, porque nunca lo había hecho con grupos tan grandes, y funcionó. Entonces vamos ahora a compartir pantalla y ustedes van a seguir paso por paso lo que yo les voy a decir que tienen que hacer con los celulares en la mano para poder hacer esta actividad, y ustedes van a ir escuchando las instrucciones mías, pero las van a ir viendo en pantalla. Vamos de nuevo a compartir pantalla. ¿Estamos listos? ¿Listas? Bien. Vamos de nuevo a compartir pantalla. Para que ustedes no se me pierdan, yo todavía estoy acá con ustedes en el Meet, ¿sí? Cuando salga del Meet les voy a decir, no estoy en el Meet, me fui a la web. Bueno, me cuentan si están pudiendo ver lo que dice este slide. ¿Qué se pregunta? ¿Cuál es la pregunta central para poder comenzar con la cátedra? Si vamos a hablar de política educativa, preguntarnos qué es para nosotros la política educativa. ¿Vamos bien? Ahora abran sus celulares. Yo he utilizado un buscador, ven que acá dice 1, primer paso. Ustedes van a poner en el Google, en el buscador, la palabra Menticom. Tal cual está ahí, Menticom. Pueden abrir sus micrófonos, total somos poquitos. Menticom o menti.com, es lo mismo. ¿Bien? Listo. Cuando ustedes, me comí acá un paso, cuando ustedes abren Menticom, van a ver que se les ofrecen varias opciones. Google les tira varios resultados de búsqueda. Ustedes van a seleccionar este, que habla de Join Presentation. Y van a cliquear ahí.
Hay mucha interferencia. ¿Quieren cerrar un poquito los micrófonos? El que quiere tomar la palabra, cuando quiere tomar la palabra, lo abre. Ustedes ponen Menticom, se les va a desplegar en la pantalla una serie de opciones y ustedes van a entrar en esta que estoy señalando yo. Cuando ingresan ahí, van a ver que les pide, por favor, ingrese el código. Y ustedes van a ingresar, que como está muy pequeñito el código, yo se los puse acá más grande. Van a ingresar el número 26 100 449. Yo lo voy a hacer también desde casa. ¿Me dicen si vamos bien? Sí, profe, ya está. Bien. Lograron entrar donde dice y pudieron poner el código ese. Repito el código, 26 100 449. Una vez que introducen el código, ponen enviar, submit. Y a ustedes se les va a aparecer esta tercera placa. Mi compu está con tantas cosas abiertas. Ahí está. Se les va a aparecer esto. ¿Están viendo esto? Sí. Bueno, fíjense que dice acá. Acá vamos a encorsetar el pensamiento. Según tus conceptos o tus ideas previas, ¿qué es la política educativa? Pero yo no pido definiciones de política educativa, que vamos a intentar cerrar el encuentro de hoy con un concepto o una aproximación a la política educativa, sino que les pido que ustedes pongan una palabra que esté asociada para ustedes a lo que es la política educativa. Como pueden ver acá en el slide, tienen lugar para poner 1, 2, 3, 4 y 5 palabras. Yo acá he configurado para que ustedes puedan participar solo una vez. Yo puedo poner que puedan participar 2 veces, 3 veces, puedan enviar varias veces. Una vez que ustedes estén seguros de esa palabra, ponen enviar. Y ya van a ver cómo se va a ver. ¿Puedo dejar de compartir pantalla ahora? ¿Solo una o en los Acá 5? Acá fíjense que dice enter a word. Una sola palabra acá, una sola palabra acá, Perfecto. una sola palabra en cada uno de estos cuadros de texto. 5 palabras en total. Que serían 5 en total. No se apuren, no envíen nada todavía. Vayan pensando en las palabras. Vuelvo, dejo de compartir pantalla. Voy a salir de acá. Voy a entrar ahora a navegar en la web. ¿Sí? Yo voy a entrar a navegar en la web. Estoy perdido. ¿Se fue el profe? Sí, dijo que ya volvía, que salía. Sí, Ah, Va a ir a navegar en la web. claro, va a ingresar por acá, por Claro, eso va a Menti. ser por el Mentimeter. Exactamente. Desde ahí va a ir manejándonos. Es como un truco de magia. Claro, Shazam. bueno. Y aparece en cada una de nuestras casas. Falta que digan nos tira las patas. No, por favor. profe tiene apagado el micrófono. Perdón, sin querer cerré la pestaña de la videoconferencia. Ah, fue sin querer. Pensé que era un truco, que usted se había ido porque se tenía que ir y iba a aparecer de vuelta. No, tanto para eso no me da. Por ahí me les aparezco en las casas de ustedes. Está buenísimo tu comentario. Bueno, voy a entrar a presentar pantalla, pero ahora estoy en la web. Ahora estoy navegando por la web, ¿sí? Y voy a compartir
y ustedes me dicen si están pudiendo ver lo que yo estoy compartiendo ahora. Se está abriendo, está media lenta la conexión, vamos a tener un poquito de paciencia y vamos a presentarla por acá. Fíjense. ¿Enviamos las palabras ya o no? Ya hay 2 que ya han enviado y van apareciendo en la pantalla. Pero pueden enviar, miren lo que tienen acá abajo. Un pequeño icono. Pueden mandar emoji, pueden mandar estados de ánimo, pueden mandar un comentario. Fíjense que tienen abajo la opción de enviar comentarios y esos comentarios van a aparecer acá, pero esos comentarios no quedan guardados. Yo voy a hacer el ejercicio. Y voy a mandar un emoji para que ustedes lo vean. Ya tenemos 11 participantes. Perdón, profe, ¿cómo era? Me salí, ¿cómo era la clave para ingresar al Menticom? Acá lo tienen acá arriba el código, mirá. Siempre aparece acá arriba, 26 100 44 9. Profe, el resultado y después me aparece, a ver, no sé si se ve en la pantalla, como gracias por participar, pero no veo eso. No, porque eso solamente se ve acá porque estamos trabajando en línea. Muy bien. Miren. Ustedes a su vez, además de enviar la palabra, pueden enviar comentarios. Ahí van a ver mi comentario. ¿Ven? Sí. Ahí van a ver otro comentario. Y les va a aparecer, cuando ya participaron, miren cómo se va modificando. ¿Sí? Cuando ustedes ya participaron, les aparece una pantalla en el celular que dice gracias por participar. Y acá vamos viendo cuáles son las palabras que para ustedes están asociadas con la política educativa. Fíjense que en la parte inferior dice que ya van 17 participantes. Participé yo, ustedes son 18, lo invité a sumar a Emi y a Ale, o sea que tendríamos que ser 21. Fíjense, las palabras que aparecen con mayor tamaño o más destacadas son las palabras que ustedes seleccionaron y enviaron y que tienen mayor frecuencia. ¿Cómo opera esta app? Por frecuencias. Quiere decir que la mayoría entiende que la palabra gobierno está relacionada con políticas educativas, que la palabra educación. La palabra herramienta también tiene preponderancia, porque acá fíjense, está herramienta y acá está herramientas. Esto está bueno para analizarlo después con los grupos. ¿Sí? Aparece la palabra Estado, en tamaño importante. Las palabras más grandes de mayor tamaño son las palabras que han tenido mayor frecuencia, es decir, que mayor cantidad de personas emplearon las mismas palabras sin haber estado de acuerdo o sin haber conversado entre ustedes. Contexto, Estado, educación, gobierno, gestión, sociedad, herramientas, herramienta. Muy bien. Aparece como más chiquito calidad, democratización, accesibilidad. Me estarían faltando participar 2. ¿Alguno no ha podido enviar sus palabras? Belén, en función de la lista hay un par que no están presentes, por eso pueden faltar 2 en la cuenta que hagas. Ah, perfecto. Gracias, Emi. Bueno, fíjense, esto, para este grupo clase, las principales conceptos o las principales palabras o categorías relacionadas con la política educativa, que están súper aproximados, tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la sociedad, con el contexto, con el Estado.
con las herramientas o herramienta, y aparecen un montón de palabras. Nosotros somos poquitos, yo podría haber puesto en lugar de que participen con 5, que envíen 10, que envíen 8, uno determina la cantidad de palabras que le interesa, y aparecen palabras que tienen menor presencia, pero que también están vinculadas a la política educativa, como debate, prescripción, acciones, estrategias, ideología, estoy tratando de leer, formación. Bueno, miren, acá aparece, por ejemplo, debate y debatir. ¿Ven? Que si hubieran sido escritas del mismo modo, tomarían un mayor tamaño. Estas son las ideas previas que ustedes tienen sin haber hecho lecturas, es decir, lo primero que irrumpió en su pensamiento consciente cuando yo dije palabras asociadas a lo que es política educativa. Esto lo van a ver después colgado en el aula, que estaría bueno que vamos analizando esto en el transcurso, a medida que vamos avanzando en la cátedra, para ver cómo esto tiene que ver, en qué medida o no, en qué medida me acerco, me aproximo o tomo distancia de lo que realmente es la política educativa. Esta es una herramienta muy útil, sobre todo, para conocer ideas previas. Voy a salir de acá, voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver ahora a la presentación que estábamos utilizando recién. La presentación, los slides, las placas. Y vamos a compartir pantalla por acá de nuevo. A tu pantalla. Ustedes me dicen si están pudiendo ver lo que comparto ahora. Bueno, esto es lo que acabamos de hacer recién. Una actividad previa como para sondear lo que es la política educativa, lo que para este grupo es, a partir de una herramienta tecnológica que se llama, es una aplicación que es gratuita, se pueden loguear, la pueden usar en sus clases, en cualquier nivel, bueno, sobre todo que estén alfabéticos. Y vamos a pasar ahora a un primer concepto o una primera aproximación. Fíjense en este primer concepto o en esta primera aproximación, qué es lo que yo propongo respecto de la política educativa. Ustedes vayan pensando en esas palabras que ustedes propusieron. La política educativa es o está constituida por un conjunto de acciones, de decisiones, de lineamientos que va tomando el Estado a través de los órganos de gobierno para organizar la educación en un tiempo y en un espacio histórico determinado. Y esas acciones, esas decisiones o esos lineamientos, ¿cómo se traducen? Se traducen en cuerpos normativos, en distintos cuerpos normativos, que de alguna manera van a ir determinando o perfilando cuáles son los fines y los objetivos de la educación en un determinado momento histórico y en un determinado escenario geográfico o contexto. Recuerden que en nuestra nube de palabras apareció la palabra contexto. Por su parte, dice, es el resultado de luchas y de tensiones entre sectores y actores sociales que, por supuesto, como campo de lucha, van a aparecer diferentes tipos de intereses. Intereses ideológicos, intereses políticos, intereses sociales, intereses culturales, de todo tipo. Teniendo en cuenta este concepto, una de las primeras cosas que nosotros debemos considerar que la política educativa, en primer lugar, no es algo que yo pueda decir es un conjunto de leyes neutrales, un conjunto de normas jurídicas asépticas, que están desprovistas de determinados posicionamientos ideológicos. Y que es lo que vamos a tratar de ver en el marco de la cátedra, en el poco tiempo que tenemos. Y cómo
ese conjunto de normas que reflejan determinados posicionamientos son el resultado de un entresijo y de un entrecruce de luchas o de campos de fuerza, dijera Bourdieu o a decir de Foucault, que pujan para que sus intereses, sus preocupaciones, sus preferencias puedan salir a la luz y puedan concretarse efectivamente en políticas educativas. ¿Por qué estoy diciendo esto? No solamente en políticas educativas, sino en términos de cualquier otra política. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces uno analiza un cuerpo normativo, que ya voy a hacer referencia a qué estoy hablando en el campo de la política educativa cuando digo cuerpos normativos, y esas leyes generalmente nosotros vemos y parece un texto frío que prescribe, que marca el campo en materia educativa, que determina cuáles van a ser los fines, cuál va a ser la acción docente, cuál va a ser la función de la institución educativa, y parece como provisto de objetividad, de una neutralidad total, de una asepsia. Y sin embargo, si nosotros analizamos los diferentes escenarios históricos, epocales, en que esas normativas fueron adquiriendo vigencia, podemos ver detrás cuáles eran los campos de lucha, cuáles eran las preocupaciones epocales, qué era lo que interesaba en ese contexto y cuál era, digamos, el objeto en pugna que estaba presente principalmente. Entonces, esto, antes de hablar de la política educativa en sí, tenemos que posicionar a la política educativa en una relación triádica entre la sociedad, por un lado, la educación por el otro, y triangulando esa relación, la política educativa. Entendiendo que la política como tal, en el campo de la educación, es una construcción reciente. ¿Por qué? Porque hablamos de política educativa asociada a la creación de los estados. Antes no había una política educativa. Podíamos hablar de educación, podíamos hablar de enseñanza, porque tanto la educación como la enseñanza están ligadas a los orígenes del hombre mismo, desde que el hombre existe en la tierra. Pero cuando esa educación o esa enseñanza se institucionaliza, y no solo se institucionaliza, sino que se organiza para lograr determinados fines o determinados propósitos en función de las necesidades de un Estado o de una sociedad, es cuando recién va a aparecer la política educativa. ¿Está claro hasta acá lo que estoy explicando, lo que voy proponiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llamaban los casos que había, los Sí. Bourdieu y Foucault, cómo se escriben? Así, cualquier cosa lo busco. Si bueno, el que habla de campos, el que usa la expresión campos, es Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, un sociólogo de lujo de la tradición francesa. Te lo voy a escribir acá en el chat para que... creo que su nombre es así. El que habla de las luchas, en realidad el que habla de las luchas viene de mucho antes, porque Foucault lo toma de Hegel, lo toma de Nietzsche, Nietzsche lo toma de Hegel, pero yo hice referencia a Foucault. Es un teórico contemporáneo también de la tradición francesa. Los franceses han sido realmente increíbles. Se escribe así. Gracias, profe. En realidad el nombre de Foucault no era Michel, pero él se hace llamar Michel. Él tenía un conflicto parental muy intenso con su papá, se llamaba igual que su papá era médico, él no quería ser médico, para su papá era una deshonra que fuera filósofo,
hay una cuestión ahí en el medio, entonces él decide como elegirse un nombre artístico y todos lo conocemos como Michel Foucault, pero en realidad él tiene igual el nombre que su papá. Ahora, dicho esto, si nosotros, fíjense cómo desde la cátedra hay un posicionamiento desde el primer día. Si yo digo que la política educativa está constituida sobre todo por un cuerpo normativo, nos vamos a dedicar a lo largo de la cursada de estudiar textos legales. Pero si yo digo que la política educativa es un conjunto de cuerpos normativos que van surgiendo en un devenir histórico, de acuerdo a un determinado tiempo y espacio geográfico, y resultante de luchas de poder que pujan, ¿sí?, para que sus posicionamientos, sus elecciones y sus decisiones logren convertirse en un cuerpo normativo, el enfoque de la cátedra va a ser completamente otro. No solamente me voy a poner a estudiar el texto normativo, la norma jurídica, sino que comprender ese escenario, qué cosas estaban en pugna, por qué se luchaba en ese momento, cuáles eran los agentes fuertes que estaban pulseando para lograr cuestiones determinadas. Por ejemplo, por decir un ejemplo para hacerlo más práctico y más claro en términos de transposición didáctica, como dice Chevalar. Cuando se sanciona la ley 1420, ¿sí?, que es la primera ley que nosotros tenemos en la Argentina, que no es una ley nacional, aclaro, pero es la primera, ustedes van a leer en los textos que dicen, y bueno, ¿qué sabemos de la ley 1420? Que la educación era obligatoria, era laica, era gratuita, era universal y punto. Sin embargo, detrás de la sanción de la ley 1420, hubo un congreso pedagógico de luchas tremendas, descarnadas, sobre todo con un agente o grupo social o institución social que era la Iglesia. Porque la Iglesia intentaba la enseñanza religiosa en las escuelas. Es más, los representantes de la Iglesia que participaron del Congreso Pedagógico previo a la sanción de la 1420, como vieron que sus intereses políticos, ideológicos y religiosos no tenían posibilidad de materializarse, de hacerse cuerpo en la ley, ¿qué hicieron? Se levantaron del Congreso. Se levantaron del Congreso. Y la ley salió con la característica del laicismo. ¿Por qué eso era fuerte en ese momento y en ese contexto histórico? Porque era una Argentina, ya no uso desde mis últimas lecturas, no uso la palabra crisol, como dice La Rosa, porque la palabra crisol es como, bueno, una palabra muy dura, pero éramos una gran cantidad de inmigrantes en ese momento, donde había distintas creencias religiosas, distintas, diríamos así también, modos de ser y de estar culturales. Y la escuela de ese momento intentaba homogeneizar. El mandato de la escuela era unificar en tanta diferencia, porque había que crear la nación-estado. Entonces, el factor religioso se podía convertir en un factor de disgregación. Entonces, fíjense la diferencia de decir, leo la ley 1420 y leo sus artículos, a decir, miro la ley 1420 en un contexto y la entiendo como una política educativa. Es decir, no puedo juzgar el pasado desde el presente sin conocer su contexto de producción. No puedo juzgar el pasado desde el presente o desde el futuro sin comprender su contexto de producción, el contexto histórico, los espacios de lucha, los agentes que estaban interviniendo, los intereses en juego, para que veamos que la política no es aséptica, no es neutral, y que hay fuertes posicionamientos ideológicos detrás de ella. ¿Está clara la idea hasta acá de lo que estoy tratando de transmitir? ¿Alguna pregunta o podemos avanzar?
Puse el ejemplo de la ley 1420 porque se me vino a la cabeza para ilustrar, para que ustedes vean cómo hay todo un trasfondo epocal, contexto, luchas, ¿sí? Necesidades en ese momento histórico determinado y que llevan a lograr ese cuerpo normativo. Ahora, cuando yo digo cuerpo normativo en el campo de la política educativa, ese cuerpo normativo, ¿por qué está formado? Está formado por las leyes nacionales en materia educativa, que eso ya me voy a detener un poquito más en el próximo encuentro. Está formado también por las leyes provinciales, por decretos del Poder Ejecutivo Nacional o del Poder Ejecutivo Provincial, resoluciones ministeriales de los ministerios de educación de la nación y de las jurisdicciones. Acuérdense que en materia de política educativa, cada provincia es una jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicciones, estoy hablando de provincias. Por supuesto que todo esto ancla en las diferentes instituciones educativas, que es donde la política se hace cuerpo, donde la política se hace carne, que es lo que llamamos la micropolítica institucional. Ya estemos hablando del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, el nivel superior o el nivel universitario. O sea que hay un nivel, una escala de micropolítica. Y en materia educativa hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, que son las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Se abrevia Consejo Federal de Educación, CFE, se dicen las resoluciones del CEFE. El Consejo Federal de Educación, ustedes tengan en cuenta que todas las resoluciones que emite este Consejo tienen la misma jerarquía jurídica, es decir, el mismo nivel o la misma importancia que las leyes nacionales. Y la pregunta del millón será, ¿por qué una resolución del Consejo Federal de Educación tiene la misma importancia que una ley nacional? Porque el Consejo Federal es un órgano que está constituido por el ministro de Educación de la Nación y por los ministros de Educación de cada una de las provincias. Es decir, que es un órgano federal. Por lo tanto, las resoluciones del Consejo Federal tienen un alcance federal, alcanzan a todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es para que más o menos tengan una idea. ¿Sí? O sea que las resoluciones del Consejo son importantes. Si bien yo, en el marco de la cátedra, trato de evitar eso, porque hay resoluciones para cada uno de los niveles, para cada una de las modalidades, para cada una de las problemáticas. El año pasado han salido muchísimas con respecto al tema de la pandemia. Vamos a omitir en la cátedra referirnos a las resoluciones del Consejo Federal. Vamos a tomar simplemente la normativa principal, es decir, las principales, como principales cuerpos normativos, las principales leyes que tenemos en esta mirada histórica. Ahora, si nosotros vamos a entender que esos cuerpos normativos surgen en esos espacios o en esos contextos de lucha, no podemos dejar al margen cómo ha sido, desde una mirada histórica, la relación entre la educación y entre la sociedad. Si decimos que es un campo de lucha y de puja, ¿cómo ha sido esa relación entre la sociedad por un lado y la educación por otro? Hay un autor que, bueno, Ale tuvo la posibilidad de estar con él en una conferencia, yo no pude estar en el seminario ese, que es Carlos Escliar, que se formula una pregunta, se las voy a mostrar en el slide que ya para que vean cómo vamos avanzando, en los distintos temas, como vamos a dar un pasito más. Me dicen si están pudiendo ver el slide. Fíjense,
La pregunta del millón sería, ¿cómo ha sido esa relación entre la sociedad y la educación? Mejor dicho, ¿qué tipos de relaciones se han ido planteando si nosotros miramos desde una perspectiva histórica ese vínculo o esa tensión o esa relación entre sociedad y educación? Se las armo como cajas separadas porque después de esto vamos a mirar un audiovisual breve donde vamos a tratar de hacer un análisis de esto que yo digo para meter el tercero en discordia, que es la política educativa, y mirar cómo ha sido esa relación. Voy a salir de acá, voy a dejar de compartir pantalla, porque soy de la escuela tradicional y me gusta verles la cara y que me puedan ver. Este autor, que es Carlos Escliar, fíjense que Carlos Escliar teoriza sobre esto, les escribo en el chat cómo se escribe su nombre, si después quieren buscar info sobre ello. Carlos Escliar ha escrito mucho sobre educación, ha dado muchas conferencias sobre educación. Lo extraño de Escliar es que no viene del campo educativo ni del campo pedagógico, ¿sí? Él viene del campo de la fonoaudiología, es doctor en fonología. Y él dice que, frente a esta pregunta, ¿cómo ha sido la relación entre sociedad y educación? Podemos ensayar dos respuestas posibles, que yo, más que respuestas, les propongo plantearlas como hipótesis en esta búsqueda. A ver, ¿cuál de estas dos hipótesis realmente es la que, si hacemos una mirada histórica, ha prevalecido? La primera que plantea Carlos Escliar, la primera respuesta a esta relación entre sociedad y educación, o la primera versión, es lo que llama él una relación de transparencia. Él dice, entre sociedad y educación, primera respuesta, ha habido siempre una relación de transparencia. ¿Qué está significando él con la palabra transparencia? La transparencia implica que la educación se ha tenido que adaptar a los pedidos, a los intereses y a las necesidades de la sociedad en los distintos momentos históricos. Desde esta respuesta o desde esta hipótesis podemos decir que la educación ha tenido una función adaptativa. Se ha tenido que adaptar siempre a lo que la sociedad le ha ido reclamando, a lo que la sociedad le ha ido pidiendo a la educación. Si yo represento esta idea con una metáfora, podemos usar lo que sería la metáfora del remolque. La sociedad remolcando siempre a la educación. Si nosotros esta metáfora del remolque le entramos a capa más profunda para ver lo que esto significa, y si aceptamos que la relación ha sido de esta manera, tenemos que también decir que si la sociedad ha comandado la relación y ha estado siempre mandando a la educación no se ha organizado a partir de lógicas propias. No han sido las lógicas pedagógicas, didácticas, o desde el aporte de la psicología, de la sociología, las que han configurado el campo educativo, sino que han sido lógicas externas. Han sido planteos de la sociedad los que han determinado lo que la educación tenía que hacer en un determinado tiempo histórico o que tiene que hacer en la actualidad. Esta primera respuesta que él da, vuelvo a repetir, se denominaría versión de transparencia, versión de obediencia o versión de adaptabilidad. La educación se ha ido adaptando a lo largo de la historia a lo que la sociedad le ha venido pidiendo. Y la educación ha tenido que responder a ello. Vamos ya pensando en términos de política educativa.
La segunda respuesta que Carlos Escliar ensaya es una respuesta opuesta, que para nosotros va a ser nuestra segunda hipótesis. Él dice, la segunda respuesta o posibilidad es la respuesta de rebelión o de contraofensiva. La respuesta de rebelión o de contraofensiva. ¿Qué está significando esta expresión que pronuncio? Que en esa puja entre la sociedad y la educación ha ido resistiendo a los pedidos de la sociedad y ha intentado organizarse internamente desde sus propias lógicas, desde lógicas educativas, desde lógicas pedagógicas, sin tener en cuenta los diferentes intereses sociales, políticos, culturales, ideológicos que la sociedad ha ido teniendo en los distintos espacios y tiempos históricos. Esto sería algo así, esta segunda versión que nos propone Carlos Escliar de la rebelión o de la contraofensiva, es como algo que llama Albert Camus, que también es un autor increíble. Ahora con el tema de la pandemia ha estado muy en boga su obra, La Peste, no sé si la han leído o la han escuchado en audiolibro, donde Albert Camus dice que para sostener esta relación de contraofensiva, la educación ha necesitado tener una contraofensiva permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un acto de defendernos de la sociedad de una vez y para siempre, sino que necesariamente ha tenido que estar generando estrategias contraofensivas porque la sociedad, a medida que vamos avanzando, sigue avanzando con nuevos pedidos y con nuevos reclamos. Y la educación se ha tenido que ir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo en una contraofensiva permanente para poder organizarse por lógicas propias. Si nosotros miramos las dos respuestas o las dos hipótesis, como dije al principio, en el primer caso, la educación sería un producto de la sociedad, un paquete resultado de lo que la sociedad quiere, y donde los pedagogos, los didactas, los que nos dedicamos al campo, estamos acá como para ver cómo interpretamos los pedidos de la sociedad y los traducimos de alguna manera. Mientras que, desde la otra postura, alguien levantó la mano, ya le doy la palabra, mientras que desde la otra postura, la educación no es un producto social, sino que es una construcción desde el propio campo que está atendiendo necesidades sociales, porque la educación no está parte de la sociedad, pero pensando las necesidades sociales desde las lógicas internas, desde las lógicas pedagógicas. Vamos a pensar en un ejemplo. Vamos a pensar en los tiempos que nos marcan, los tiempos de la organización institucional, que una clase dura 40 minutos. Que una cátedra dura un semestre, que en un año tengo que aprender a multiplicar, a dividir y aprender. ¿Eso es una lógica pedagógica o una lógica que viene desde el lado social? ¿Qué les parece? Pedagógica. Las especialistas del campo, ¿qué me dicen? ¿Todos aprendemos lo mismo en el mismo tiempo? Creo que es una lógica de la homogeneidad, no de la diversidad y de la realidad de cada uno de los sujetos aprendientes. Es una convención. Tal cual. Si yo me guío por una lógica pedagógica, no los puedo agrupar por grados y después pedirle al maestro que atienda aulas heterogéneas, cuando adentro del aula heterogénea tiene 30, 40, 50. No podría proponer que un estudiante aprenda determinados aprendizajes y contenidos en un año escolar, cuando alguno lo va a aprender en un año escolar, algunos lo van a aprender antes de que termine el año y otros van a necesitar 2 años. Es decir, no estoy cuestionando
lo que es y lo que ha sido. Simplemente digo que pensemos, ¿sí?, desde una postura reflexiva y abierta para pensar en la política educativa, cómo ha sido esta relación entre sociedad y educación y las respuestas que este autor, que es Carlos Escliar, nos propone. Si no han podido tomar apuntes, después les voy a pasar, porque yo he grabado un podcast con esto, así que les voy a compartir el enlace de podcast, hasta que se los comparte el que tiene Spotify, lo puede encontrar, busca Belén Barrio Nuevo Vidal, Relación, Educación y Sociedad, y ahí en el podcast hay varios capítulos o episodios en los que yo hablo de esta temática. Bueno, cuestiones como, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, podemos empezar a pensar toda la educación, nuestras propias trayectorias educativas, profesionales, y decir, a ver, ¿quién ha comandado en realidad en la definición de esta política? ¿Ha tenido fuerza o peso la postura social o ha tenido peso o fuerza la decisión pedagógica? Como nos quedan muy poquitos minutos, ¿alguno quería hacer alguna pregunta? Levantó la mano, perdón. Sí, los escucho. ¿O levantaron la manito sin querer? Yo había levantado la mano, pero ya me la contestó ahora con esto último que dijo, porque me repitió el nombre del autor que nombró hace rato, que yo no quería anotarlo para poder buscarlo, así que ya está, gracias. ¿Cuál sería, Luciano? Albert Camus. Exactamente. Se los puse en el chat. Se los escribo. Bueno, es un poco deprimente leerlo a Albert Camus, pero realmente es un autor imperdible. Se los puse. Bueno, en el ratito de tiempo que nos queda, porque el tiempo es tirano, voy a compartir pantalla para que veamos, aunque sea un pedacito del audiovisual, donde vamos a mirar en 5 minutos la historia de la humanidad para pensar esta pregunta. ¿Cómo ha sido la relación entre la sociedad y la educación? Y sobre todo preguntarnos, si la sociedad es la que ha comandado, ¿cuáles son los factores sociales que más peso han tenido para definir a la educación? ¿Ideológicos? ¿Políticos? ¿Sociales? ¿Culturales? ¿Raciales? ¿Económicos? ¿Qué es lo que ha predominado? Ahora voy a salir y voy a navegar en la web y les voy a compartir un video que se los voy a subir al aula, pero que si entran a mi canal de YouTube, está también en mi canal de YouTube, lo van a poder encontrar. Vamos a ver un pedacito, no les voy a llevar más del tiempo que nos toca, porque en verdad sé que deben estar cansados. Vamos a compartir pantalla. Ya después les voy a explicar cómo se comparte mejor cuando uno tiene que utilizar una página web o... Bueno, ahora estoy navegando en la web y ustedes me dicen si lo están pudiendo ver al videíto este que ya va a comenzar. Profe, por ahora no vemos nada, no está presentando. Ay, qué bueno que me están diciendo. Me dice tu pantalla no se puede compartir. Ahí. Tampoco. ¿No? No. No.
Si no, mande el link si quiere por el chat y yo o alguno de nosotros lo compartimos. Bien, después de igual manera les voy a subir el videito al aula. Pero puse compartir, vieron que... Bueno, lo voy a apagar. Se los comparto por el chat, al enlace. Es una revisión muy rápida, que lo vamos a tratar de mirar juntos el encuentro próximo. Ahí está. Es un videito corto, donde hace un recorrido de la historia de la humanidad y nos permite ver cómo ha sido, desde, por supuesto, la perspectiva del autor del video, esta relación entre sociedad y educación, que va a ser como el hilo conductor a lo largo de toda la cátedra. Y tratar de... comparta? Uy, perdón. A ver, si lo podés compartir. Sería buenísimo que lo pudiéramos ver juntos para hacer un buen cierre. Te tengo que dar como hospedador. ¿Quién quiere compartirlo? ¿Te sale la opción, Flor? Ahí está. Bien, Flor. Ahí está. Si lo podés poner en aumentar, buenísimo. Hay que poner audio desde la computadora, Flor. Bueno, la tecnología, vieron, por ahí nos hace estas. Ahí dejo abierto mi micrófono, ¿será? Vos tenés una opción que te dice que tiene que utilizar el audio de la computadora. En configuración. No veo eso. A ver si pongo así. ¿Ustedes ahí están viendo la pantalla? Sí, perfecto. ¿Ahí ven? Perfecto, pero no se escucha el audio. Porque hay una opción, hay una opción, que ya te digo cuál es, que es en configuración, abajo de todo, y vos tenés que poner que utilice el audio de la computadora. Acá, no. Ahí, no sé dónde está. Porque es en configuraciones de Meet, me parece, no de YouTube. No en la rueda. No, en la configuración de la pantalla, perdón, Flor, de acá de la pantalla de Meet, exactamente. Del Meet, listo. Acá abajo, exactamente. Acá donde están los tres puntitos, yo señalo como si estuviera en mi pantalla. ¿Acá? Donde estás presentando, al lado aparecen tres puntitos. Ahí abrís y ahí aparece la configuración, pero bueno, ya se nos fue la hora. Sí, la verdad bueno, no te hagas problema. Ya vamos a ver para el encuentro que viene, vamos a ver si podemos arrancar con esto. Muchas gracias, Flor, igual por tu predisposición. Ahí, dejar de presentar, perfecto. Bueno, la idea era cerrar con esto, con un pantallazo rápido para mirar en perspectiva histórica o diacrónica cómo fue, según ese video, esta relación, y empecemos a sacar algunas conclusiones, a ver cuál de estas hipótesis iniciales de la postura de esa actitud de reflejo o de esa actitud de transparencia es la que ha predominado, o la actitud de contraofensiva es la que ha tenido predominio en la relación entre sociedad y educación. Bueno, hemos finalizado con el encuentro de hoy. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes, tenerlos acá, darles mucho ánimo y aliento. Yo siempre digo que lo que es para uno es para todos, así que no importa el campo del que vengan, siempre es posible. Ale se los señaló con mucha claridad. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta para cerrar.
¿O estamos bien hasta acá? Para la clase que viene hay que tener leído algún material o algo, o venimos así. Yo les voy a ir subiendo, y es importante que ustedes vayan haciendo apuntes. Lo que es fundamental es la participación en los foros. Porque van a ver que conmigo no van a tener trabajos prácticos. Va a haber 2 parciales y los foros. Pero voy a ir acompañando, que vayan haciendo lecturas, que vayan haciendo apuntes, les voy a ir indicando que por ahora tenemos esto y el material, el audiovisual, que vamos a tratar de verlo juntos el próximo encuentro, que sería el jueves que viene, para ir sacando y anotando conclusiones. También les voy a subir el enlace del podcast para que lo puedan escuchar mejor a esto que hoy expliqué un poco rápidamente. Pero no van a tener trabajos prácticos para entregar, van a tener que ir haciendo lecturas a medida que vamos avanzando en la cursada. Y voy a subir ya materiales relacionados con este primer encuentro, ¿sí? Y con recomendaciones y orientaciones que leer, vayan haciendo apuntes de esto, del otro, machetitos de esto y del otro, en eso quédense tranquilos que les vamos a acompañar. Bueno, espero que hayan... Una consulta. Sí. ¿Usted propone a la temática de los foros o nosotros en la medida en que vayan surgiendo o vaya avanzando la lectura las proponemos, digamos? Y yo les voy a proponer un tema de debate ahora, que ustedes van a seguro mirar el videíto y vamos a empezar con este primer interrogante, a ver qué están pensando ustedes y por qué, desde sus sentidos comunes, a veces va a ser con lecturas de fondo, otras veces va a ser desde el sentido común, pero también ustedes tienen habilitado para crear temas de debate, que sería buenísimo, y que yo también me pueda sumar con mis puntos de vista y eso. Porque acuérdense que si digo que el conocimiento es una construcción colectiva, tengo que dar fuerza a los foros siendo coherente con lo que estoy diciendo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo se han sentido? ¿Han disfrutado? ¿Han estado bien? ¿Se han sentido cómodos, cómodas? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, excelente, y gracias por darnos la posibilidad de que sea ida y vuelta, porque eso nos ayuda mucho a construir conocimiento. Y estar Ustedes me escriben por el chat, me escriben por los foros, yo los leo todos los días entro, fíjense que todos los días entro, tengo varios foros, porque estoy dando varios seminarios en este momento, pero entro todos los días, por ahí sí me demoro un poquito, pero siempre contesto. Y si ustedes me permiten, ustedes saben que yo vengo del campo propio de la educación, a full, amante de esto que hago. Ya tendría que haber salido hace rato del sistema educativo, y sigo acá. Y si ustedes me permiten, voy a terminar, como termino todas mis clases, con una oración de la Gestalt, que está acá una profesora que viene del campo de la psicología, una oración de la Gestalt que va a ser un poco como una inyección de ánimo y de aliento para ustedes, que yo siempre cuando termino mis clases la pronuncio. La oración de la Gestalt dice así: yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas. Tú no estás en este mundo para satisfacer las mías. Pero si encontrándonos nos encontramos, eso es maravilloso. Pero si encontrándonos nos desencontramos, entonces ya no hay nada más que hacer. Para que la educación y cada encuentro sincrónico o asincrónico sea efectivamente un encuentro de encontrarnos. Que tengan un muy buen descanso, que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves próximo. Gracias, Hasta luego. Un abrazo para todos.